La vista es un sentido que hay que cuidar desde la infancia hasta la vejez y prestarle atención a cualquier alerta que nos indique un problema de visión. Hoy hablaremos de un grupo de enfermedades que dañan el nervio óptico y comprometen la salud de nuestros ojos, al punto que son una de las principales causas de ceguera en personas mayores de 60 años. Aunque no suele presentar síntomas hasta muy avanzado el daño, si es detectada a tiempo, las posibilidades de un tratamiento que frene el avance de la enfermedad son muy altas, y eso se puede hacer desde que el paciente es joven. Los especialistas nos dan pautas para identificar los síntomas y tratamientos del glaucoma. Es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Cuando la persona nota que tiene dificultades para desplazarse, se tropieza o apenas logra ver ciertos objetos, el glaucoma ha avanzado tanto que el tratamiento estará encaminado a evitar la ceguera. Esta enfermedad afecta a 80 millones de personas en el mundo. Según la OMS, es la primera causa de ceguera irreversible en el planeta. El mayor problema es que, como al inicio es asintomática, mucha gente desconoce que la padece. Se caracteriza porque la visión se va perdiendo lentamente de fuera hacia adentro. Durante este proceso, en el 90% de casos, el paciente no le pica, no le arde, no tiene ningún síntoma. Estos pacientes se caracterizan por haber caminado por muchas ópticas y vienen con muchos lentes. Entonces me dicen, doctora, este lente no me sirve, y lo que veo es una pérdida del nervio óptico, en la mayoría de los casos sobre un 70, sobre un 80%. Entonces, el problema del glaucoma es que no da síntomas. El glaucoma es una enfermedad crónica y degenerativa que se asocia con el aumento de la presión intraocular, es decir, la tensión en el interior del ojo. El ojo capta la imagen y ésta se dirige hacia atrás, hacia un nervio. Este nervio es un nervio largo que va hacia el cerebro y es quien lleva la información de lo que uno ve. Uno nace con alrededor de 1 millón de fibras, es como un cable eléctrico. Con el tiempo estas fibras van muriendo poco a poco, gradualmente, y la persona pues va perdiendo la capacidad de visión en esas fibras que se van muriendo. Pero hay enfermedades que hacen que principalmente se suba la presión del ojo, que el ojo se ponga muy duro. Conforme se van perdiendo estas fibras es que la persona va teniendo, como decir, parches en su visión o empieza a perder de afuera hacia adentro hasta un momento que pierde totalmente su visión, que se mueren totalmente estas fibras y es una persona ciega por glaucoma. El ojo por dentro es una estructura hueca. Si fuera una estructura maciza como un hígado, fuéramos ciegos. Entonces el ojo requiere ser hueco y estar lleno de un líquido transparente, porque tiene que nutrir estructuras transparentes, como es la córnea, como es el cristalino. Cuando se presenta un desequilibrio entre la producción de líquido y el drenaje del mismo, el líquido se queda dentro del ojo y la presión comienza a subir, a subir, a subir. Mientras sube la presión, daña el nervio óptico. Esto no sucede un día a dos, un mes a dos, esto sucede en años. Por eso, cuando pacientes vienen con una pérdida de nervio óptico de un 70, un 80%, o sea, ellos padecieron glaucoma unos 10, 12 años. Manuel tiene 77 años y hace unas décadas recibió el diagnóstico de glaucoma. Veo, como le diría yo, como 2 cañones de escopeta al fondo. A los lados no veo. Yo para eso tengo que bajar la cabeza. Además, si yo le miro a usted, yo la cámara no la estoy viendo. Me gusta mucho salir por ahí, correr delante de los toros, la moto me encanta, conducir, me lo prohibieron todo. ¿En su familia antes alguien había perdido la vista? Yo he heredado lo de mi padre, sordo y vista. Pero mi padre ya fue muy tarde y no había los adelantos que hay ahora. Manuel fue sometido a una cirugía para reducir la tensión del ojo. Hoy debe seguir una rutina estricta de gotas todos los días. A las 7 de la mañana me pongo el Arzada
Por las mañanas, a mitad mañana, cuando me acuerdo, porque estoy en el fútbol o estoy haciendo puzzle, me pongo unas gotas. A mediodía me pongo, después de comer, el Aglaç. A las 7 de la tarde me pongo otra vez el Azarga, a las 8 el Trabatán y a las 9 el Azara. Me lo he tomado pues con paciencia, porque no hay que tomárselo nada más que con paciencia. En sus primeras etapas, el glaucoma ocasiona la pérdida de la visión periférica de los ojos. Es como mirar a través de un tubo. Este efecto es conocido como visión túnel. Una de las primeras cosas que se restringen es el manejo. Segundo es, como tenemos una pérdida de visión así periférica, el paciente tiene que tener mucho cuidado cuando camina, cuando baja gradas. El paciente tiene que aprender a corregir los movimientos de su cabeza, porque no es así. El paciente tiene que aprender a ver así, movimientos en bloque, para bajar las gradas, en bloque, para subir, porque se golpean con los muebles de las cocinas, con todo lo que, con rótulos vienen partidos la frente. Empezamos un entrenamiento de reeducación, de cómo caminar, de cómo mover la cabeza. Absolutamente todo cambia. Esta patología tiene varios orígenes, siendo la genética una de las más relevantes. El hijo del portador de glaucoma tiene entre 6 y 10 veces más probabilidades de desarrollarlo. El uso de colirios con corticoides de forma indiscriminada y sin prescripción médica también puede causar el aumento de la presión intraocular. El tener mayor de 40 años es un factor de riesgo. El tener enfermedades como miopía, diabetes, presión alta, ser una persona de raza negra o que algún familiar, hasta la abuelita o algún tío, hayamos escuchado que ha tenido glaucoma, son los principales factores de riesgo para esta enfermedad. En los niños, cuando nacen con glaucoma, el ojo se les hace más grande de lo normal. Entonces, son niños que los papás dicen, mi hijo tiene ojos grandotes, pero mi hijo cuando hace mucha luz se anda escondiendo. Entonces, yo ya tengo que acordarme que hay glaucoma congénito. Y en estos niños sí, el mejor tratamiento es la cirugía. Si se diagnostica a tiempo, casi siempre el niño no queda ciego. Si bien en la mayoría de casos el glaucoma no presenta síntomas, una pequeña parte de la población sí los tiene. Ese es el caso de Michelle y su madre. Los constantes dolores de cabeza que sufrían las llevó a descubrir el riesgo que tenían de padecer esta enfermedad. Comenzamos una temporada con mi mami que tenía muchos dolores de cabeza, no soportaba estar en las luces, en las pantallas. Al principio le comenzó a medicar como para las migrañas, pero cuando el dolor se volvió insostenible ya llegamos aquí con el doctor y ahí le supo decir que tenía esta enfermedad, el glaucoma. Yo también tenía muchos dolores de cabeza, eran bastante frecuentes. La molestia era tal que incluso el dolor me despertaba en las madrugadas y no podía seguir durmiendo y pasaba semanas sin dormir terrible, o incluso cuando estaba en clases, en medio de clases comenzaba un dolor insoportable y tenía que salirme de las clases de la universidad. Pensábamos y decía, todos nuestros ancestros han muerto con problemas de ceguera o tenían siempre el antecedente de los dolores de cabeza, entonces vamos al oftalmólogo. Y resulta que en efecto también yo tenía la presión alta. Era un claro caso de que tal vez se podría comenzar con el glaucoma. Michelle fue sometida a una cirugía láser. El procedimiento disminuyó el riesgo de padecer glaucoma y también mejoró las molestias que tenía. No me dolió nada, creo que más era una molestia de una luz que había, pero no es una molestia significativa. Y la recuperación fue pasar a oscuras, con los ojitos cerrados y sin las pantallas. No me costó nada. Mantener consultas anuales de la visión puede ayudar al oftalmólogo a detectar la enfermedad antes de que se pierda la visión. Lo principal para el diagnóstico de glaucoma es la toma de la presión del ojo. Lo normal es que esté entre 10 a 20 milímetros de mercurio. El médico coloca una gota de anestesia y por esta razón los ojos se hacen como amarillos del paciente, pero es temporal. Y luego, pues, una vez que ya está anestesiado, este aparatito va a topar la córnea, ya como está con anestesia no hay dolor y esto no hace nada.
vemos unos parámetros donde determinamos cuánto es la presión de la paciente. Que en este caso, pues ella tiene 13 de presión intraocular, que es muy normal. Veíamos que había momentos en el día, sobre todo en la mañana, que ella la presión del ojo se le subía hasta 23. Entonces era cuando ella tenía los momentos de dolor de su ojo. Luego hicimos los exámenes y vimos que ella por el momento no tiene glaucoma. Pero si seguía con la presión alta de su ojo, realmente la posibilidad de que ella quedara ciega a los 50 años, pues era muy posible. Una vez diagnosticado el glaucoma, el tratamiento depende del tipo y fase en el que se encuentre. Si bien no tiene cura, puede controlarse. El tratamiento inicialmente es con gotas. Sirven solo para bajar la presión del ojo. Hay unas que se colocan 2 veces al día, otras que se colocan solo en la noche y el paciente pues vive una vida normal. En pacientes que no toleran mucho las gotas hay alternativas, que es por ejemplo el tratamiento con láser, donde se podría decir que como que se abre la vía donde sale el líquido del ojo y bajamos la presión del ojo. Y también pues si el paciente pese al láser y pese a las gotas no le baja la presión, también hay cirugías para hacer que baje la presión del ojo. Se pueden colocar unas válvulas que ayudan a bajar la presión del ojo. Lo que ya está dañado de fibras del nervio óptico ya es irreversible, es irrecuperable. Un paciente con glaucoma vivirá muchos cambios en su vida, por lo cual es importante el apoyo familiar. Se necesita un apoyo en la contingencia de la familia en el cumplimiento de las gotas. Los pacientes se olvidan. Se requiere mucho del contingente familiar, por ejemplo, en el postoperatorio inmediato. Los pacientes salen sin ver nada, se angustian, se desesperan. Cuando un paciente recibe el diagnóstico de glaucoma, la estructura interna de la casa debe cambiar. Es decir, debemos quitar alfombras, enchufes, porque el paciente se nos puede tropezar, o estos muebles a media altura que hay. La vajilla debe ser de colores y de plástico. Dependiendo de la severidad del glaucoma, toda la casa debe ponerse tubos de colores intensos para favorecer el desplazamiento de un paciente con glaucoma. Entonces todo cambia, por eso el apoyo familiar, la contingencia familiar es vital. Los expertos recomiendan una visita anual al oftalmólogo a partir de los 40 años. Y si hay el diagnóstico en algún familiar, el control debe ser inmediato para evitar que esta enfermedad sea irreversible.